Buenas tardes, última cápsula. Aquí veremos transición epidemiológica. A modo de reseña, existen muchos factores asociados a la aparición de enfermedades. Ha cambiado mucho la vida. Hay cambio en la población, hay desarrollo económico, hay más viajes, más transporte de vectores, hay un deterioro de la salud pública por sobre la privada. Hay una respuesta social, política y económica inapropiada frente a brotes y eso ha provocado cambios. Puntos claves que veremos acá. Transición epidemiológica. Veremos los modelos de transición y hablaremos de enfermedades emergentes y reemergentes. Estos son los contenidos y resultados de aprendizaje. Para comenzar, la transición epidemiológica expresa los cambios que se han dado a través del tiempo en la estructura de las defunciones por sexo y edad y en las causas de esas muertes. ¿Cómo se manifiesta? Por la disminución porcentual de las muertes infecciosas y aumento de aquellas que son por enfermedades crónicas o degenerativas, sean estos tumores, enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Por qué? Porque hay un nuevo escenario, la globalización, la contaminación ambiental, la urbanización, etc. Aquí podemos ver las 10 principales causas de muerte a nivel mundial en el año 2016. Si pudiésemos confeccionar el mismo gráfico en el año 1900, por ejemplo, nos daríamos cuenta que las enfermedades infecciosas estarían en primer lugar y las enfermedades isquémicas estarían casi al último. Y esto se debe a cambios. Ahí en el gráfico 2 podemos ver la expectativa de vida versus el gasto sanitario. Es decir, uno pensaría que a mayor gasto sanitario hay mayor expectativa de vida. Vemos que Chile es un país de buen rendimiento porque gasta muy poco en salud y tiene buenos resultados. Y Japón es el que tiene más esperanza de vida, pero invierte probablemente el doble que Chile. Estados Unidos raro porque invierte mucho, pero no tiene los resultados ni siquiera como Chile. Esperanza de vida al nacer en Chile. Esto es lo que está pasando hasta el año 2016 con hombres, mujeres. Nos damos cuenta que las mujeres viven más que los hombres, pero antes ambos vivían mucho menos. Estos son los países con mayor esperanza de vida y con menos. Nos damos cuenta de que aún existen diferencias y todo se debe a que hay formas de vida distintas. Y eso se expresa con este tipo de diferencias. En Chile el embarazo adolescente ha sido un cambio importante. Cada vez hay menos embarazos adolescentes, a pesar de que siguen existiendo, pero antes eran muchos más. La mortalidad materna también ha ido decayendo. Y la atención profesional del parto ha ido aumentando. Estos son elementos en los que se basa la transición epidemiológica. Pero Chile sigue siendo parte de las grandes desigualdades. La justicia social es una cuestión de vida o muerte. La esperanza de vida ha subido, pero el estándar de vida de las personas quizás no ha cambiado tanto o no como se esperaría. Dentro de cada país hay grandes diferencias sanitarias, estrictamente ligadas al grado de desfavorecimiento social. Semejantes diferencias no deberían existir ni dentro de cada país ni entre los países. Eso es lo que dice la OMS. Es decir, no debiesen existir este tipo de inequidades o desigualdades dentro del país ni entre los países. Aquí vemos un ejemplo. Bueno, pero la transición epidemiológica tiene etapas. Y Chile ha pasado por alguna de ellas. Les aseguro que Chile ya pasó por la pretransición, donde había una población joven, habían problemas con el medio ambiente, había mucha ruralidad, habían enfermedades materno-infantiles que provocaban mucha mortalidad materno-infantil y habían enfermedades transmisibles. Luego se avanza a una etapa de transición, donde hay más urbanización, hay más envejecimiento, aumentan los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y coexisten las enfermedades transmisibles con las no transmisibles. Y luego está la post-transición, donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles, las congénitas, y hay problemas en salud mental y hay accidentes. Las premisas de la transición epidemiológica. La principal premisa es que, de esta teoría de la transición epidemiológica, es que el factor fundamental que explica el cambio de las poblaciones humanas es la mortalidad. ¿Cómo se da la muerte? A unas edades más avanzadas. ¿Y de qué mueren? Nos damos cuenta de que hemos pasado de las infecciosas, muertes por infecciones, a las enfermedades degenerativas o las producidas por el hombre, como el cáncer o enfermedades cardiovasculares, por la dieta, por el estilo de vida, etc.
Aquí vemos cómo las curvas han cambiado a través de los nacimientos y las muertes y la cantidad de población. En todas las curvas, la población asciende, la cantidad de nacimientos disminuye y la tasa de mortalidad disminuye. La fase de la transición se comienza todo con la era de la pestilencia y la hambruna, que se caracteriza por eso, por mucha hambre y por mortalidad frecuente que impedía un crecimiento sostenido de la población. La esperanza de vida es baja, se mueve entre los 20 y 40 años. Aquí las personas mueren por malnutrición, por enfermedades infecciosas, por guerras, epidemias, etc. Luego comienza la era de la reducción de las pandemias. Progresivamente la mortalidad declina, pero no del todo. La esperanza de vida empieza a aumentar y la población crece y empieza a tener una curva de crecimiento. Pero existen otros determinantes como las plagas que empiezan a desaparecer y determinantes socioeconómicos que incluyen mejoras en las condiciones de vida y determinantes médicos y salud pública que empiezan a mejorar. Eso implica que la población viva más, se enferme menos y también que cuando se enferma tenga menos posibilidades de morir. Hasta nuestra época actual, que es la era de las enfermedades degenerativas y man-made, las producidas por el hombre, que la mortalidad continúa disminuyendo y eventualmente se estabiliza en un nivel bajo. La esperanza de vida media sube a más de los 50. Durante esta fase la fecundidad se convierte en un factor crucial en el sentido de crear una nueva vida y no es tan alta. Y durante esta transición los cambios más profundos son en los patrones de salud, es decir, donde están aquellos que antes morían, por ejemplo, la mortalidad y morbilidad en niños y madres. El vínculo de la transición demográfica y epidemiológica está en el cuarto lugar. Aquí nos damos cuenta que las personas se enferman por cosas distintas y a la vez la demografía cambia. Viven más, hay más población, hay crecimiento económico, por lo tanto, hay cambios culturales, cambios en la familia, distintas formas de ver estas etapas a propósito de también cambios que ocurren en la epidemiología y en la demografía. Y finalmente nos entregan los modelos de transición epidemiológico, el clásico, el acelerado y el contemporáneo. Estos modelos los vamos a ver ahora. El modelo clásico, que es de las sociedades occidentales, donde hay una alta mortalidad, donde se pasó de una alta mortalidad a una baja mortalidad y una baja fecundidad. Es decir, puede ser que este sea el caso de Chile. Se caracteriza porque lo que gatilló el cambio fue la revolución sanitaria, la progresión de las tecnologías sanitarias y que empezaron a aparecer las enfermedades degenerativas o las man-made, que son clásicas del siglo XX. El modelo acelerado, aquí podemos encontrar el caso de Japón, que es básicamente hacer lo mismo que el modelo clásico, es decir, pasar de una mortalidad alta a una baja, pero en poco tiempo. Por eso es acelerado. Es decir, los mismos cambios, pero en menos tiempo. Y el modelo contemporáneo o desfasado, que es una progresión de los dos anteriores, donde la mortalidad ha bajado, pero la natalidad sigue a niveles altos. La caída de la mortalidad se da principalmente por progresos médicos y de salud pública y es muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es muy diverso entre países. Aquí vemos que las tasas de natalidad y mortalidad por quinquenio, nos damos cuenta que ambas han bajado, pero se estima que ahora vuelva a subir porque ya hay mucha población envejecida. Aquí es una gráfica de la evolución de la mortalidad en comparación con la tasa de envejecimiento en Chile. Nos damos cuenta que la tasa de envejecimiento siempre está aumentando y la de mortalidad estaba disminuyendo, pero ahora se ha mantenido más o menos estática. ¿De qué mueren los chilenos al año 2016? Bueno, las principales causas de muerte eran, primero, enfermedad del sistema circulatorio. Segundo, tumores. De eso se mueren los chilenos. ¿De qué se morían los chilenos antes, hace 100 o 200 años? Bueno, de enfermedades infecciosas. Ese es el cambio, o lo que llamamos transición epidemiológica. Cambio en el número de muertes y cambio en las causas de muerte.
Las enfermedades emergentes y reemergentes se diferencian entre ellas de una forma muy simple. La emergente es como esa enfermedad nueva que nunca la conocimos y apareció y provoca un daño. La enfermedad reemergente es una ya conocida y que vuelve. Es como la expolola o el expololo que vuelve después de un tiempo, reemerge. Pero ya lo conocemos y sabemos su historia natural de la enfermedad. En términos prácticos, la única diferencia entre la una y la otra es que una sabemos cómo va a actuar y la otra no lo sabemos porque es nueva. Ejemplo, tuberculosis. Si volviera a suceder, sería una enfermedad reemergente, puesto que ya estuvo en el pasado y sabemos cómo funciona. Sarampión también es un caso a propósito de los grupos antivacuna. Entonces la ha visto resurgir en Europa, porque ya no existe esa inmunización. Fiebre amarilla en Sudamérica del año 2018, emergente. COVID-19, emergente. El sarampión en Chile, por suerte, está en niveles bajos, es decir, las tasas son muy bajas debido a la inmunización. Aquí tenemos la detección de brotes y epidemias para hepatitis A. Nos damos cuenta que la incidencia ha ido disminuyendo gradualmente en el periodo. Y también así la mortalidad. Si cae una, también la otra. Y aquí está la distribución de virus influenza y otros virus respiratorios. Nos damos cuenta que según semana epidemiológica, semana 1, semana 3, siempre en el invierno es donde afectan más estos virus tipo influenza. Y podemos ver cuál es el más típico. Bueno, eso es todo. Espero que les haya quedado muy claro. Que estén bien. Adiós.